Gracias. Eso, Sí, un aplauso al Señor. gracias. Sí, efectivamente, eso quería aclarar, que no estoy saludando nuevamente, sino que fue mi hermano el que lo hizo en la mañana, y que no soy papá, sino que yo soy tío. Oye. Entonces, bueno, pues sinceramente esta convención ha estado gloriosa, he aprendido tanto en lo personal, yo sé que ustedes también, Dios nos ha tocado, nos ha visitado, y el día de hoy pues también quiero aclarar que nadie se puso de acuerdo con nadie para que los temas ya están definidos, pero el contenido no, y es impresionante cómo Dios está convergiendo las cosas para darnos un mismo mensaje. No es de que Él hizo un tema y aquel otro, sino que Dios está hablándonos. Entonces, en este caso, pues a mí me tocó el tema de la puerta de la vista, del ojo. Y también, al igual que Sammy lo hizo, pues yo traje cierta información o ciertos datos para complementarles. La palabra de Dios no necesita ser probada, la palabra de Dios prueba su misma palabra. Pero qué bonito es ver cuando la misma creación que Él hizo simplemente dice, Dios es creador, Jehová es creador, ¿verdad? Y los mismos datos comprueban las cosas. Entonces, para empezar, que quiero hablar un poco acerca de cómo funciona el ojo. Y pues, si ven esta gráfica de aquí de su izquierda, pues demuestra, bueno, el cerebro funciona a través de construir la realidad que capta en base a los 5 sentidos. Entonces, cada sentido empieza a proveer la información al cerebro y entonces empieza a desencriptar la información y establecer ya el contexto o la palabra realidad. Entonces, el sentido de la vista tiene una participación aproximadamente del 80% de la información que recibimos y entonces podemos ver claramente que es el sentido que más influye al cerebro. El cerebro tiene una particularidad que graba imágenes. Y si bien Sammy lo decía, o sea, la información entra por el oído, ¿verdad? Pero está comprobado que es muy común que olvidemos lo que escuchamos, pero recordamos lo que vemos. Ahora, ¿cómo conciliamos esto con la triple naturaleza? Y cómo lo conciliamos también cómo funciona el cerebro. Los estudios comprueban esto, ¿verdad? Nosotros podemos escuchar cosas, pero se nos van a olvidar. Pero cuando nosotros las escuchamos y las graficamos en nuestro cerebro, son almacenadas. ¿Qué dice la palabra de Dios? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí entra la palabra al oído y se almacena en la memoria, pero de alguna manera es conciliada en imágenes, que es lo que despierta nuestra fe. Entonces nosotros empezamos a ver en lo espiritual, cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra. De la misma manera, en lo natural funciona así. Yo puedo oler un aroma a rosa, pero yo lo voy a recordar mucho más fácil si yo me imagino la rosa cuando lo estoy oliendo. Eso va a almacenar entonces la imagen de la rosa y lo va a asociar al aroma. Así es como funciona. Ahora, en su propiedad innata e intrínseca, la vista, pues son imágenes, ¿verdad? Entonces también es por eso que se le hace mucho más fácil al cerebro almacenarlo. Ahora, esto nos lleva a pensar entonces y a reflexionar de que la importancia de lo que vemos y de lo que hacemos con nuestros ojos va a impactar drásticamente y en un porcentaje muy alto a cómo elaboramos entonces la realidad. Tenemos dos opciones: elaboramos la realidad en base a lo que Dios dice y su palabra, o elaboramos la realidad en nuestro cerebro en base a lo que el mundo está diciendo, el diablo y nuestra misma carne. ¿Sí? ¿Qué va a escoger usted? Entonces, por otro lado, bueno, construir la realidad. Bueno, por otro lado, traemos la herencia de que tenemos una carnal heredada del primer Adán. Ese fue el regalito que nos dejaron, ¿verdad? Pero la puerta por la cual el Señor Jesucristo iba a entrar a redimirnos y la oportunidad para conocerlo. Pero quiero indagar un poco en cómo funciona entonces esta mente carnal, su origen, pues cómo ha venido distorsionándose y cómo Jesús la quiere santificar. Entonces, para esto les traigo los datos que les había mencionado. Y pues aquí quiero presentarles un señor, que el señor se llama Nicolas Tinbergen, era un etólogo holandés, él estudiaba animales. Entonces, y yo vine a hablar de la palabra de Dios, pero tranquilos. Entonces, él estudiaba animales y él descubrió, pues en sus estudios, algunas similitudes que teníamos. Bueno, él llegó a concluir de que muchas de la forma de pensar nuestra estaba relacionada con los reptiles. Miren qué interesante, eso ya lo hablamos, lo habló Nico. Entonces, él empezó a hacer estudios y él determinó un concepto que está aquí arriba que se llama estímulo supernormal. Él venía y él decía de que si nosotros ponemos en un lado de la balanza la realidad tal y como es, pero en otro venimos y vendemos un concepto superfluo, irreal, algo bizarro, algo que sea exagerado, nuestra mente inconscientemente o conscientemente va a empezar a escoger lo que es exagerado. Entonces él hacía varios experimentos, les quiero contar dos. Él ponía donde habían huevos de pajaritos, él venía y ponía huevos más grandes. Y los huevos más grandes diferían en tamaño, o sea, más allá de la proporción
razonable, y también los hacía llenos de colores, así como brillantes. Entonces los escarabajos, en vez de posicionarse sobre los huevos normales, empezaban a escoger posicionarse sobre los huevos exagerados. Y entonces él empezó a darse cuenta que esa mentalidad era de que prefieren siempre lo burdo, ¿verdad? Lo que es desmedido. Y después había otro experimento entre los muchos que hizo, que en un nido donde habían pajaritos y llegaba la mamá pájaro a alimentarlos, él ponía como pedazos de cartón o saber de qué, pero era simulando polluelos más grandes, con ojos más grandes y picos más grandes. Y llegaba la mamá pájaro y trataba vanamente de alimentar a los que no eran pájaros, pues, y no a los pequeños, no a sus crías, por así decirlo. Entonces, él empezó a comprobar de que este pensamiento y este concepto se aplicaba a los humanos perfectamente. Yo no sé si lo han visto de ese lado, pero ese ha sido el éxito del marketing, el éxito de la publicidad, de los medios audiovisuales, de presentarnos cosas que sean exageradas. Ahora bien, ¿por qué es que se da esto? Y precisamente la similitud que lo hacían con los reptiles, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos como herencia de esta mente carnal. Y bueno, aquí quiero que vayamos al primer versículo, que es Proverbios 27:20. Si van a estar en su manual y lo quieren ver ahí, está en la página 70, y si no, pues lo buscamos. Yo aquí lo tengo a la mano. Entonces, página 70, o si no, pues Proverbios 27:20. Vamos a ver. Bueno, dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos de los hombres nunca están satisfechos. Esta es la herencia de la mente carnal. Tenemos ojos que no se sacian. Esa palabra saciar es detenerse. Lo que significa que siempre aspira a algo más, siempre aspira a algo más grande, algo mejor, y es producto del orgullo. El ojo no va a estar saciado porque el ojo va a estar buscando las cosas del mundo. El ojo va a estar buscando las cosas de la carne, y dígame qué satisfacción, ¿qué podemos encontrar en eso sino algo temporal? Algo que el otro día se va a desvanecer y vamos a seguir buscando adquirir en algún lado un momento de satisfacción en nuestros ojos. Los ojos tienen una particularidad que por este mismo estímulo supernormal tiende los ojos a entrar en adicción muy rápido. Aquí traje 6 dibujitos para que se les quede, para poner en práctica eso que les digo de asociar imágenes. Y son 6 cosas que los pueden ver en su manual. Quisiera hablar de esto más tiempo, pero voy a agarrar solo 2 o 3. Entonces, el primero que podemos ver es este que está aquí abajo, que es el de la película, que está así. Entonces, si ustedes ven, y también lo habíamos hablado en las prédicas, hay tanta cantidad de películas y de series que están saliendo ahora. ¿Y cuántas veces la gente, incluso cristianos, pasan horas enfrente de la televisión, horas enfrente del cine, horas enfrente viendo cosas que no son reales? ¿Qué es lo que el contenido hoy demuestra? Muestra cosas que o es un romanticismo exagerado donde todo es ideal y la gente cae en un desborde de emociones y rápido se vuelve adicto a eso, o por el otro lado tiende a ser grotesco el contenido, explícito, con mucho ocultismo, con mucha sangre, con mucha violencia, pero como es exagerado, como es sobrepasando la realidad, dígame si no es lucrativo y millonario ese negocio. Podemos agarrar cualquier otro tipo de contenido en donde las series son de gente, de superhéroes o gente que tiene la vida perfecta, y lo que causa en el ser humano es idealizar esa vida y verse en ese lugar. Podemos agarrar otro y vamos a agarrar también el de la pornografía. ¿Cuántas parejas, jóvenes, solteros? Ahí tengo también ciertas estadísticas en su manual de las edades más frecuentes que tienen más tendencia a ver pornografía. Pues, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues se desvirtúa el noviazgo, se desvirtúa el matrimonio y las relaciones sexuales para llevarlo a un objeto de placer. Hay estudios que comprueban cómo el estímulo supernormal alineado a la pornografía afecta a una persona, especialmente a los hombres, ¿verdad? En donde tienden ya a ver a la persona del sexo opuesto ya no como le quiero hablar ni nada, sino que ir al grano, ¿verdad? A lo que están viendo en ese contenido ilícito. Entonces, aquí también podría hablar de las redes sociales, de la comida, pero quiero converger en algo estos 2 ejemplos. Cualquier vicio, póngale nombre, póngale lo que quiera, cualquier vicio. El origen está comprobado en estudios que es la desconexión. Y cuando nosotros nos sentimos desconectados de la realidad, nos sentimos desapegados, nos sentimos que no pertenecemos, nos sentimos que no nos aman, empezamos a buscar un vínculo y empezamos a tratar de amarrarnos a lo que sea, con tal de sentir y escapar un momento de la realidad y encontrar un placebo, por así decirlo, en donde nosotros tengamos ese deleite temporal. Por eso los vicios se incrementan estrepitosamente según el tipo de vicio que sea también, porque simplemente están tratando de encontrar lo que por naturaleza tenemos. Ver algo que tengamos un vínculo y un apego.
Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad de la piedra a la cual fuiste cortados y el hueco de la cantera donde fuiste arrancados. Tenemos que verlo a Él para entender que ahí está el apego y la conexión que necesitamos. Para entender que nos podemos desconectar de cualquier cosa cuando los vemos a Cristo. Cuando nuestros ojos están en esa piedra y tenemos un propósito y tenemos una meta de decir: yo voy a regresar a la casa de mi Padre. Y tenemos marcado esto. Pero si no lo tenemos, entonces nuestros ojos empiezan a desconectar y empiezan a buscar ver cualquier cosa que no sea lo que Dios quiere. Bueno, entonces en conclusión, pues tenemos, como dijimos, la mente carnal. Dijimos, no está satisfecha, aspira a algo mejor, algo más grande, y pues contamina el cerebro más que los demás sentidos. La música es importantísima, como lo dijeron, y por el otro lado también tenemos el sentido de la vista, ¿verdad? Que también perjudica totalmente al cerebro o lo puede beneficiar también excesivamente según como nosotros lo queramos ver. Entonces empecemos a agarrar un poco de la Biblia. Les pongo esta base para que lo entendamos. Entonces empecemos a ver ese origen de esos ojos carnales. Y vámonos a Génesis. Yo no sé por qué en todas mis predicas siempre paran en los primeros capítulos de Génesis, pero sin duda hay tanto en el inicio, ¿verdad? Entonces, Génesis 3:7. Bueno, para poner en contexto, vemos entonces que y Eva habían recibido, Adán masculino y femenino habían recibido mandamiento de parte del Señor y pues no los conocían, ¿verdad? Se nota que no lo estaban poniendo por práctica. Y entonces pues fue una presa fácil para la serpiente que llegó y con una simple conversación hizo caer a Adán femenino en ese entonces. Entonces quiero que vean y se vean esta particularidad. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué fue lo primero que vieron al abrirse esos ojos carnales? Su propia vergüenza, miseria y desnudez. Lo que vieron es que Dios se había apartado. Lo que vieron es que habían pecado. Lo que vieron es que habían adquirido otra condición, habían heredado un ADN que no era santo, sino que en su naturaleza se había metido algo contrario a lo que tenían desde el inicio. Y esos ojos empezaron a adquirir entonces sus propiedades, las propiedades que le competen, ¿verdad? Y empezaron a tener esos ojos carnales. Entonces se dan cuenta que lo primero que vieron fue miseria. ¿Y qué pasó después? Vieron a Dios y tuvieron miedo y se escondieron. Ya estaban viendo a Dios como con otros ojos, ¿verdad? Entonces vamos a examinar ahorita en un momento la triple naturaleza y ver cómo Dios quiere santificarla. Pero ese origen de los ojos carnales es el mismo que venimos heredando. Y ahora, por entender por vista, quiero ampliar un poco acá. Conocemos pues el diagrama de la triple naturaleza que lo hemos estado estudiando hoy en parte. Y cuando hablo de ojos carnales no solo hablo de ver cosas en lo natural, ¿verdad? Porque sabemos que en el alma el sentido de la vista es la imaginación y pues en el espíritu es la fe. Y esta particularidad de que nuestro sentido de la vista, al estar contaminado, también está impactando en nuestro modo de pensar. Dígase paradigmas, dígase tabús, dígase la propia cosmovisión de cómo concebimos la realidad y los conceptos que van apropiados a decir cómo yo veo las cosas, cómo yo veo a Dios, cómo yo me veo a mí mismo, cómo yo veo al prójimo. Y eso es uno de los grandes problemas en los que cae el ateísmo, porque el ateísmo dice que no hay moral, que todo es bueno, todo es malo. Entonces alguien podría decir, para mí es malo matar, porque mis propios valores lo dicen, pero Hitler podría decir, para él no, para él era lo bueno. Entonces no hay moral, ¿verdad? Pero esto está determinado por la propia vista que nosotros adquiramos al momento de querer concebir conceptos, ¿verdad? Por otro lado, pues el espíritu también, ¿verdad? Entonces, como la fe está muerta, entonces, por eso es que es tan fácil de que, pues, y los principios del diablo operan así, ¿verdad? No hay espiritual, son cosas carnales, ¿verdad? O las cosas espirituales se adquieren a través de cosas carnales. Un ejemplo, está de moda, ya lo hemos hablado bastante, pero el tema de los tatuajes, ¿verdad? Entonces, como ya no hay nada espiritual, lo que el enemigo dice es las marcas que tienes que hacer es hacerse en tu cuerpo. Pero Jesús obviamente está preparando nuestra naturaleza para poner su nombre en nosotros, ¿verdad? Entonces, son cosas que operan de esta forma. Por ejemplo, en Joel, si no estoy mal, dice que rasguemos nuestro corazón y no nuestros vestidos al momento de arrepentirse. Pero ¿qué dice el diablo? Si te sentís mal, cortate. Entonces ya no hay nada espiritual, se elimina, se suprime y empiezan a haber cosas o un modo de vista, si se puede decir así, con cosas naturales, ¿verdad? Y podemos agarrar miles de ejemplos.
Pero quiero que empecemos a entender entonces cómo Dios quiere santificar, a qué nivel. No es solo no voy a ver pornografía, voy a tener santidad en mi mente, como decían, en los lugares recónditos, en las cámaras. No es decir, ay, yo ya no estoy en redes sociales, es más que eso. Es ser satisfecho con mi propia vida y no andar envidiando la vida de todos los demás. Puedo ir a ese nivel, ¿verdad? Entonces, quiero sentar bien las bases para ir elaborando la palabra. Entonces, veamos un poco cómo es el ojo ahora. Ya vimos que nunca está satisfecho, que no se sacia, que siempre quiere algo más. Vamos a 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí nuevamente les pruebo entonces cómo es que, como ya no podemos ver al Padre, empezamos a ver las cosas del mundo. Como ya no tenemos los principios espirituales, empezamos a caer entonces en ver las cosas del mundo. Que aquí influye mucho el entretenimiento, que es otra industria que también es millonaria. Con las series, con los deportes, con todo lo que se pueda ofrecer a través de la tele y el celular. Y que están captando millones de dólares anualmente por el sencillo hecho de que estamos cayendo en ese tipo de vista carnal, ¿verdad? Como sociedad. También la iglesia. Ahora hay hasta iglesias que son en línea, ya ni hay que congregarse, y ahí tienen su aplicación y ahí se congrega con hermanos y chatea con ellos. Entonces, sí, sin mentir, y no es tampoco burlarme de eso, pero entendamos a dónde estamos cayendo, ¿verdad? Estamos cayendo a un nivel de entretenimiento, en donde todo es ver, estar ahí. O las redes sociales se han vuelto foros donde todos son salvadores del mundo, pero nadie hace nada. Y es muy criticado el concepto, pero quiero otra vez volver a sentar el mismo. Estamos entreteniéndonos, estamos viendo las cosas del mundo y no las cosas del Padre. Entonces, estos deseos de los ojos no son deseos por el Señor, lo que habla aquí, son deseos por el mundo. ¿Cuánto tenemos en nuestros ojos aún que son deseos por el mundo y no por el Padre? Cuando Dios santifica nuestra vista, pues entonces vamos a estar ocupados viendo otras cosas, viendo la palabra, elaborando otras imágenes, pero no estar ocupados en las cosas del mundo. Sigamos entonces acá, vamos a Marcos 7, 21, 23. Y aquí pues el Señor Jesús está explicando 13 maldades que salen del corazón y que son como una escalera descendente, ¿verdad? Entre más empieza a bajar, más profundo es el problema. Y aquí se menciona pues ese ojo carnal o ese ojo maligno. 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. También se ha estudiado pues, en esta iglesia de que la envidia, en la traducción del King James y en su lenguaje original, pues habla de un ojo maligno. ¿Cómo llegó a parar ese ojo maligno ahí, verdad? Vimos cómo se le abrieron esos ojos a Adán, masculino y femenino, pero ¿de dónde provino? ¿De dónde lo heredaron? ¿Quién fue el primer ser en tener envidia? Fue el mismo Lucifer, al envidiar al Señor y al querer ser igual a Él. Y esa misma herencia, por eso es tan delicado lo que adquirimos, ¿verdad? Ese ojo maligno que podríamos resumirlo en decir que es esa perspectiva de la vida en donde Dios es injusto y donde yo no tengo lo que necesito tener, lo que merezco, lo que quiero ser. Entonces empiezo a ver qué tiene el otro, qué es el otro, qué sabe el otro, dónde está el otro y dónde estoy yo. Se puede resumir en ingratitud, ¿verdad? Pero entonces veamos entonces esa envidia o ese ojo maligno que nos llegó a contaminar y empezó entonces a desvirtuar las propiedades de la vista santa que Dios nos quiere dar. Vamos a Isaías 14, del 12 al 14. Les traje bastantes versículos, así que van a tener que estar batiendo la palabra. La leche, cabrón. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vean lo que él tenía en su imaginación. No era otra cosa que su sentido de la vista corrupto, ¿verdad? Y que él estaba imaginando ser igual a Dios. Él estaba imaginando destronarlo. Él estaba corrompido por la iniquidad que había adquirido. Y por eso mismo él pensaba deleitosamente que podría lograr hacer tal cosa, ¿verdad? Pero fue cortado. Y entonces esa misma envidia o ese mismo ojo maligno fue lo que le quiso transmitir Lucifer pues, en el jardín del Edén al primer hombre y primera mujer. Y exactamente eso fue lo que pasó. Entonces regresemos otra vez a Génesis 3 para hacer la conexión de estos versículos. Y entonces ahí veamos eso. Ese mismo engaño que él tuvo fue el que le transmitió. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entre la verdad y el engaño, la serpiente sí le está diciendo algo cierto, pues se le van a abrir unos ojos. Lo que pasa es que no eran los de la revelación de la luz y entendimiento de la palabra, eran esos ojos corruptos, pero eran esos mismos ojos con los que él estaba viendo con envidia a Dios cuando cayó. Entonces ahora solo quiero hacer el llamado, ¿verdad?, a la reflexión de hacernos ver cuán importante y cuán delicado es venir y pensar de esa manera. Pensar con ese tipo de envidia o con ese tipo de perspectiva hacia Dios de que Él es injusto. Es simplemente este mismo engaño. Y por eso ahora nosotros somos los que luchamos y tratamos desmedidamente a través del orgullo y del ego ser como Dios. Tratar de ser Dios en nuestras vidas. Es el sentido de la vista el que nos da la impresión incorrecta de cómo son las cosas. Entonces, ahí en el manual hay más versículos acerca de los ojos, del ojo maligno. Ahí los pueden ver, varios están en Proverbios. Y habla de otras propiedades, ¿verdad? Que aborrece dar, que no le gusta compartir, que tiene envidia, que es altivo. Es una lotería esto, de verdad. Entonces, ahora lo que menos tenemos que hacer es venir y decir, ay, yo no, él sí, yo no. Sí, ahí está. Y yo también me incluyo, pues, y somos humanos, ¿verdad? Pero, ¿por qué es tan importante entonces el arrepentimiento, verdad? Si hoy estamos viendo las verdades a la luz, ¿saben qué es lo que pasa? Que son muchos de esos pecados que no son visibles. Entonces, como no son visibles, no se les hace tanta bulla, ¿verdad? O tanto escándalo. Pero son cosas que albergan nuestro corazón. Son cosas que residen acá. Y que yo digo, Señor, con tu luz ilumina esto. Y si yo lo tengo, Señor, yo lo acepto. Solo me arrepiento. Y el Señor Jesús es fiel para que su sangre penetre esas cámaras oscuras. Penetre esas tinieblas en nuestro corazón y nos empiece a iluminar con nuevo entendimiento, con nueva luz, con nueva palabra y ante todo con una nueva visión. ¿Saben? Yo estaba leyendo un libro que antes en el siglo XVIII, cuando el cristianismo era diferente, pues hay un escritor que se llama Thomas Watson, que ese predicador es buenísimo, pero hay un libro que se llama La doctrina del arrepentimiento. Y yo lo primero que dije es que raro que hay un libro solo de arrepentimiento. Pero hay libros de éxito, de alcanzar metas y todo, pero un libro de arrepentimiento no sería tan un bestseller ahora, ¿verdad? Pero él hablaba del ojo, y él decía, el ojo nos sirve para dos cosas, nos sirve para ver y nos sirve para llorar. Pero yo no voy a llorar por mis pecados si antes no los veo. Pero no los voy a ver si no me arrepiento primero y le pido al Padre que me dé esa humildad para aceptar mis errores. El sentido de la vista no va a ser corregido si primero no viene un verdadero arrepentimiento. Luego vendrán las lágrimas. Pero primero pidámosle a Jesús. Entonces, si yo no he visto lo que hay aquí, estos pecados ocultos, estos pecados en lo más hondo de mí, ese deseo de ver a Dios como injusto, si yo no puedo ver todavía eso, pidámosle entonces al Señor que entre con luz a lo más profundo. Entonces, sigamos con esta trayectoria o esta línea de tiempo. Y bueno, bajo el mismo contexto, el hombre sufrió esa ceguera y se abrieron ese par de ojos, ese ojo maligno. Y no solo pasó eso, o sea, encima de que estaban viendo mal, podría decirse, nuestro viejo hombre fue cegado y fue atado con 2 velos. Me quiero meter a esto, pero vamos a ir viendo el tiempo, pero hay 2 velos que cautivaron al hombre y uno se llama Lot y el otro se llama Maseca. Pues esos velos aparecen en la Biblia y aparecen como enmarcan se podría decir, nuestra visión, la visión correcta que deberíamos de tener. El primero, Lot, solo lo voy a hablar. Pues Lot sabemos que era el sobrino de Abraham, ¿verdad? Y vean cómo Dios obró en la vida de Abraham, porque Dios le dijo
a Abraham que se fuera a él, no que se llevara a nadie, que se llevara a su esposa, pero no se llevara a nadnadie. Y él se llevó a Lot, ¿verdad? Y de plano era el sobrino preferido, no sé. Entonces, se lo lleva. Y como Dios le había dicho que se lo iba a llevar, no se tenía que llevar a nadie más, pues seguro que Dios los iba a separar. Y él sabía la naturaleza de Lot. Entonces llega un punto en donde Dios empieza a prosperar a Abraham y a Lot y se empiezan a multiplicar los ganados. Y se empezaron a multiplicar los pastores y los ganados y se empiezan a pelear entre ellos, porque ya no había espacio. Entonces vino Abraham y dijo, mira, pues no tengamos problema, ¿verdad? Si te vas para allá, yo me voy para acá. Si te vas para acá, entonces yo me voy para acá. Pero decidí dónde quieras ir. Pero entonces en Génesis 13 se habla cómo Lot dice que alzó los ojos. De plano estaba a buscar así, va a ver cuál era el mejor lugar. Y donde habían tierras que eran, pues parecía como el jardín del Edén, menciona la Biblia. Ahí escogió ir. Él no estaba siguiendo la voz de Dios. Él estaba buscando su propio deleite. O él estaba viendo las cosas del mundo. Porque al final paró en Sodoma y Gomorra. Pues Abraham se fue a un lugar desierto, ¿verdad? Fue un lugar que no parecía tan atractivo. Lo interesante de ver esto es de que inmediatamente se separó Lot de Abraham, viene la voz del Señor, porque se estaba quitando el velo. Y le empieza a hablar y recordar la promesa. Si no nos quitamos esos velos, no vamos a poder ver entonces la voz de Dios sobre nuestras vidas, sus propósitos, sus planes. Pero trayéndolo, el principio espiritual, a nuestra vida, ¿qué es ese Lot? Tal vez como le mencionaba, horas en la televisión. Si estoy pasando horas y horas así en la televisión, no creo que podamos escuchar mucho la voz del Señor. Si estoy pasando horas y horas viendo la vida de los demás en las redes sociales, pues seguro, ¿verdad? Que se va a empezar a pelear, como dice el espíritu contra la carne, ¿verdad? Pero hasta que tomemos la decisión y hacer las entregas y de poder ver eso, vamos entonces a empezar a sentir la voz de Jesús. Ese es el primer velo. Y el segundo, pues es este maseca. Y esa en hebreo, pues la palabra significa fundir ídolos, pero también significa velo, ¿eh? Entonces podemos ir a un versículo que está en Deuteronomio. Ahorita les digo, era 32, 14, algo así. Es Deuteronomio. No, Éxodo, perdón, 32, 4. Y ahí habla cuando Moisés subió al monte, ¿verdad? Y cuando regresó, pues vaya sorpresa. Estaban haciendo un becerro de oro con todos los arcillos y las joyas que tenían. Y pues la palabra maseca aparece acá. Éxodo 32, 4 dice, y él los tomó de las manos de ellos, está hablando de Aarón, y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Ahí está la palabra esta que les menciono. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hablando de este otro velo, pues es un velo que también nos impide ver a Dios como tal. Y podemos otorgarle cualquier cosa a Dios menos a Dios. Y aquí es increíble ver cómo Israel, después de ver tantas maravillas, tantos milagros, yo de verdad me ponía a pensar en eso, las 10 plagas, que lo llevó en la sala del águila, que puso tinieblas entre ellos y el pueblo de Egipto, que lo seguía una nube, una columna, y digan, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿No parece como contradictorio, como tan ridículo, si se vale esa expresión, de decir, ¿cómo le vamos a atribuir a esto que lo acabamos de hacer, lo que Dios acaba de formar en nosotros? Pero es esto mismo, este velo que nos va a impedir ver. O sea, no se trata aquí de si miro o si no miro, sino que tengo esto que me lo tengo que quitar. Hay otros ejemplos también ahí, les puse uno de Jueces, en donde estaba Micaía, no sé cómo se pronuncia bien, pero dice que iba a hacer una ofrenda a Jehová y pidió no sé cuántos ciclos de plata. Y después de tenerlos, manda a hacer imágenes. Entonces uno dice, ¡ala! Pero ¿cómo no está viendo lo que está diciendo? Era para Jehová y es para haciendo imágenes. Pero es este mismo velo. Nosotros en nuestra vida podríamos aplicarlo también. Entonces, ¿cuántas cosas las estamos haciendo con una intención de agradarnos a nosotros mismos, verdad? O de contemplar esos ídolos que tenemos bien guardados dentro de nosotros, en nuestro corazón. Entonces, regresando al tema, no solo estábamos hablando de que el hombre había adquirido una visión corrupta, sino que también estaba siendo cegado, estaba siendo velado, estaba siendo tapado esa oportunidad de llegar a ese verdadero entendimiento que el Señor nos quiere dar. Y el problema, pues entonces ahí está. Ahora, ¿qué hacemos ¿qué hacemos con eso? No vine yo a solo asustarlos y darles la enfermedad sin darles el remedio. Entonces, vamos a la triple naturaleza entonces. Eso es lo que debemos de santificar y lo que Dios quiere hacer para que tengamos un templo limpio. Ya se habló suficiente de la hermosura de la santidad y se pudiera seguir hablando por años. Pero a este punto, de verdad es imperante reconocer la necesidad que tenemos de limpiar este sentido.
Como les digo, los 5 sentidos son importantes, pero si este es el sentido donde se capta la mayor parte de la información, donde se forma la mayor parte de la realidad y donde nosotros establecemos entonces nuestros paradigmas y nuestro curso o camino, nuestro destino, curso de vida, debemos de ponerle especial coco, ¿verdad? Especial énfasis. Y se me salió lo guatemalteco, pero es cierto, usted me entiende, ¿verdad? Entonces, ya yendo a la triple naturaleza, pues quiero hacerles ver de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y aquí tengo este versículo sí, vamos a Deuteronomio 11:18. Ahí lo tiene, pero por si usted lo quiere buscar. Mira, hermano, aquí le voy a poner un ejemplo que le va a dar risa. Pero, como ya todos se dieron cuenta, yo uso lentes, ¿verdad? Y nunca me han visto sin lentes. ¿Saben por qué? Porque si estoy sin lentes, pues no voy a ver bien. Y si en el trabajo se me gana romper los lentes, yo llamaría a mi jefe y le digo, mire, deme vacaciones, porque yo así no voy a trabajar. Pero, ¿qué quiero hacer con esto? La palabra de Dios es la que nos va a dar la visión correcta. Y cómo nosotros pretendemos tener una vida donde creamos que vamos a ver bien y no estamos usando la palabra. Es como, así me imagino yo que se va a ver en el mundo espiritual cuando alguien está viendo sin la palabra de Dios, ¿verdad? Borroso, es distorsionado, no se ve, no se ve la realidad, hay confusión. Y entonces es por eso que tenemos que tener la palabra de Dios de tal forma. Entonces estamos en, ¿qué les dije? Deuteronomio 11:18. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Aquí quiero detenerme en 2 cosas. Una dice que las palabras del Señor, la palabra se iba a poner en el corazón. Veamos el diagrama. ¿Dónde está el corazón? Está hasta el centro, ¿verdad? ¿Y qué está ahí? La voluntad. ¿La voluntad dónde está? En el espíritu. Espíritu. De ahí dice que se iba a poner también en vuestra alma. ¿Qué está en el alma? La imaginación. Y después dice que las ataremos como señal en vuestras manos y serán por frontales entre vuestros ojos. Dios está penetrando su palabra para todo nuestro sentido de la vista. No solo es para nuestra visión natural, también es para nuestra imaginación y para nuestra fe. Él quiere limpiarla toda. Y por eso les digo que es tan importante venir y entregar aquello que está en lo más secreto de nosotros. Aquello que nos da miedo confesar, que nos da vergüenza, que nos da ese sentido de decir, no hombre, pues esto nadie lo está viendo, todo está bien, yo aquí estoy sonriendo, los hermanos me saludaron, serví al Señor, pero aquí está, ¿verdad? Entonces es necesario que Dios venga y lo limpie. Por un lado, regresando al versículo, dice que había que ponerlo como frontales. Yo estaba buscando qué eran frontales y estaba viendo que se traducía como filacterias y como frontales también, valga la redundancia, pero estaba investigando que era una como cinta que se ponían aquí alrededor y se ponían aquí como un cubito, no sé cómo se dice, y tenía unas letras hebreas. Pero lo interesante es de que esta cinta que se ponían, que era de cuero, de piel de carnero, si no soy mal, tenía que terminar cabal donde se acaba el cráneo, porque lo que buscaban es que estuviera alineado con el sentido de la vista. Dios quiere que amarremos esa palabra en nuestra cabeza, en nuestra voluntad, para que entonces le entreguemos esa soberanía de los ojos a Dios y podamos ver como Él quiere. ¿Y cuántas veces los ojos se nos salen de control? Empezando por el cuerpo, ¿verdad? Que desviamos nuestra mirada tras donde no debemos ver, o que nos da curiosidad o morbo ver las cosas que no debemos de estar viendo, ¿va? Ya les puse bastantes ejemplos de eso. Incluso hasta la comida, hablaba hoy mi hermano, ¿verdad? Que comer bien también es santidad, pero también la comida es bien importante porque la publicidad y mucho ha vendido a través de eso, ¿verdad? Nos ha vendido una dieta que no es la más apropiada a través de imágenes, nuevamente caigo en el concepto exageradas, imágenes que desbordan la realidad, ¿verdad? Y cuando uno lo ve así en el anuncio y cuando lo compra es así. Entonces, pero ¿saben qué es lo peor? Que uno lo sigue haciendo y uno sigue comiendo. ¿Qué quiere decir? Que este estímulo funciona. Yo creo que deberían reconocer que esos hechos sí son verídicos, ¿verdad? O sea, lo estamos viviendo y lo estamos experimentando. Pero entonces, el no tener la conciencia adecuada a eso hace que nosotros empecemos a pecar en muchas áreas de nuestra vida. Empezando en nuestro cuerpo, yéndonos en nuestra alma, como les decía, en nuestro espíritu, etcétera, ¿verdad? Entonces, ven cómo Dios quiere limpiar nuestros ojos de la triple naturaleza. Y bueno, pues aquí les traía un cuadrito, si lo pueden ver en la siguiente página, que es la 77. Y aquí les pongo ejemplos, ¿verdad? De cómo nosotros deberíamos realmente tener ese filtro. O sea, que la palabra de Dios sean sus lentes, pues, si usted
si usted no está viendo adecuadamente y que no salga sin ellos. Es decir, que toda su vida esté conforme a la palabra y que si tiene preguntas vaya con Dios. Y no se crea tan fácil lo que le dicen en cualquier otro lado, ¿verdad? Especialmente en universidades o lugares donde fluye el conocimiento. Si usted no está viendo la palabra de Dios o cosas en el trabajo. Miren, uno tiene que vivir bien determinado en sus principios y no estar viendo lo que le dicen que es bueno. Yo me recuerdo cuando entré al área donde trabajo, ahorita actualmente en esa posición, cuando yo llegué todos se me quedaban viendo, ¿va? Y me hicieron 3 preguntas, se me quedaban viendo. ¿Jugás fútbol? Me dice, no, fíjate que por los lentes no, ¿va? ¿Tomás? No, fíjate, no. ¿Bailar reggaetón? No, tampoco. Y después ya no me hablaron, o sea, me costó tanto ganarme, volverles a hablar a ellos solo con esas 3 preguntas. Pero dije, yo sé cuál es mi visión. Yo tengo los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, y no me voy a dejar llevar por esas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos esa palabra de Dios marcada en nuestros corazones? Que no podemos ver conforme a eso. Nos empieza a resultar entonces atractivo las cosas del mundo. Uno dice, ala, pero ¿por qué no? Si voy a quedar mal acá, mejor. Va una vez, pues, dice uno. Y hay tantas cosas que es por una falta de visión y por una falta de realmente tener ese entendimiento que nos diga, es por allá. ¿Por qué? Porque yo lo veo. Así como Moisés que se sostenía viendo como al invisible. ¿Cómo me explica eso? Era una que está aquí en la fe, la visión en la fe. Entonces, no vamos a soportar las cosas del mundo si no estamos viendo como Cristo quiere que veamos. Hay otro problema bien importante. Estamos en la dispensación de la Odisea. ¿Y qué? Todo está mezclado. Ya no se entiende qué es bueno, qué es malo, porque ya se metió a las iglesias. Si antes las iglesias era el punto de referencia para decir, es que aquí sí voy a saber cómo hacer las cosas, ahora ya ni siquiera eso. Entonces es necesario ir a la palabra de Dios y qué bendición por lugares como este, ¿verdad? Donde la palabra se mantiene firme y vamos a seguir teniendo ese celo por hacerlo. Pero bueno, regresemos a los ejemplos. Entonces, aquí les ponía unos que yo sé que son cosas básicas, ¿verdad? Pero es que es lo que se ve hoy en día. Entonces, por ejemplo, les decía, en aspectos en la primera columna, dice prioridades, ¿verdad? Entonces ahí habla del pensamiento mundano y una iglesia tibia. ¿Qué es lo que les dicen? Hace tus metas. No, Dios te quiere dar tus sueños. No, ¿cómo Dios? Dios te quiere dar ese carro, te quiere dar esa casa, lucha por eso. Pégalo en el refrigerador y ahí, ora todos los días, ahí vas a ver cómo Dios te contesta. Pero uno dice, ¿pero dónde está eso en la palabra de Dios? ¿Dónde está? Ahora, si yo voy a la Biblia, lo que yo encuentro en esa palabra es tomar mi cruz cada día y negarse a sí mismo. Eso encuentro yo. ¿Qué encuentro? Que el que quiere buscar su vida la va a perder y el que la pierde para vida eterna la va a guardar. Es muy diferente a lo que me están diciendo acá. ¿Qué más encuentro? Aquí otro versículo, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas que son nuestra necesidad básica de alimento y de vestido van a venir, va a venir, pero no vemos un pensamiento muy diferido, muy contrario. Ahora, si no estamos viendo de esa manera es porque no estamos leyendo nuestra Biblia, señores. Aquí, de verdad, generar hábitos de lectura. Y miren, Dios vino a limpiarnos de que dejemos de ver lo malo, pero Él no se quiere quedar restringiéndonos únicamente. Él quiere abrirnos otro mundo y otro universo para empezar a ver cosas nuevas en esa letra, en esa palabra. Escudriñar las escrituras porque os parece que ahí tenés vida eterna. Pero si no estamos viendo nada es porque no estamos haciendo el esfuerzo, hermano. Miren, la palabra está todo. Yo sé que si tuviéramos computadoras súper inteligentes empezaríamos a descifrar la información ahí, encontraríamos de todo. De hecho ya hay pues computadoras que sacan fechas y sacan nombres. Pero yo sé que si siguiéramos minando esa información saldría más, porque ahí está la sustancia creativa. Pero si nos parece aburrido, si nos parece que no vale la pena, si parece que me duermo cuando la leo, hermano, entonces necesita usted abrir esa visión a través de la sangre de Jesús. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea? Que era ciega, échate colirio, le decía, para que veas. Y si nosotros no estamos viendo, necesitamos de eso. Entonces, quiero hacer énfasis, hermano, porque una vez el pastor hizo una pregunta y yo la voy a volver a repetir. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, han leído por lo menos 10 libros de la librería que está acá? Saque sus conclusiones. Entonces, abra los ojos, hermano. Abra los ojos del entendimiento y de Cristo. Vea su necesidad. Vea ese deseo de decir, yo quiero ver a Jesús en todo. ¿Por qué creen que los 4 seres vivientes tenían ojos adentro, afuera, atrás? Y decían, santo, 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 porque ellos podían ver a Jesús en todo. Podían ver en su pasado, en su presente, en su futuro, en todas las situaciones. Usted no tiene que estar en la iglesia para tener una experiencia con Jesús necesariamente. ¿Qué hay de su trabajo? ¿Qué hay de la universidad? ¿Qué hay de su casa? Si ahí está Jesucristo también, pero no lo estamos viendo porque no conocemos sus principios y no podemos ver cómo Él opera en nuestra vida diaria. Nosotros somos ministros a tiempo completo, pero pensamos que solo podemos servir aquí porque no lo estamos viendo afuera, hermano.
Bueno, regresando al otro aspecto, ahí decía cuidado, dicen cuidado del cuerpo. ¿Y qué es lo que le dicen? Mire, ese es su cuerpo, usted haga lo que quiera. Si quiere abortar, aborte, si quiere fornicar, fornique, si quiere tatuarse, tatúese, si quiere hacerse agujeros, perforaciones, si quiere cortarse, haga lo que quiera, es suyo su cuerpo, nadie le puede decir nada. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a ver esa hermosura, la santidad, si no estamos limpiando este templo? También dice que no nos haremos cortadas ni tatuajes en el cuerpo, ya vieron que ahí está bien claro. Y que el Señor quiere santificar nuestro cuerpo. Ahí está en 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, si nosotros tenemos bien clara esa palabra, entonces ¿por qué vemos a tantas iglesias que dicen, no hombre, si ahí está el predicador, qué cool, miren, tiene una cruz aquí en el brazo? O miren, no, si tiene aretito el cantante cristiano, pero es cristiano, sigue al Señor, ¿verdad? Vemos tantas cosas adentro de la iglesia distorsionadas por no saber la palabra. Miren, con cosas tan básicas. Esto no es, yo no lo estoy sacando ahorita, ¿saben qué misterio de la palabra? Le estoy diciendo cosas en su diario vivir, pero no lo podemos ver. Y bueno, vamos con el último, de las modas contrarias a la palabra, ¿verdad? Entonces, todo lo hacen, mira, hasta los cristianos, porque así dicen ahora. Si es evangélico, y ahí anda también. O también dice que la Biblia está pasada de moda, ¿verdad? También hemos visto que eso es para el tiempo de hace 2000 años, ahorita ya es la edad, ¿cómo le dicen? Posmoderna, no sé cuál es el término correcto. Pero miren, vamos al lado de la palabra. Dice, la palabra de Dios nunca cambia. Que huyamos de las pasiones juveniles. Que no sigamos la corriente de este siglo. Que edifiquemos nuestro espíritu. Que lo demás es pasajero. Miren, empezamos a ver eso y entonces otra vez. ¿Cómo quiere el Señor que veamos? ¿Cuál quiere que sea el Señor nuestra perspectiva? En lo natural, también en nuestra imaginación. Entonces, si nosotros agarramos la palabra de Dios, esto va a empezar a construir distintas imágenes en nosotros. Como dijimos, entra por el oír. ¿Y qué empieza entonces? A elaborar imágenes. Y entonces yo ya no me voy a sentir solo. Ahora voy a decir, no, si yo ya aprendí la palabra, ahora yo sé que Él es mi Padre. Yo sé que Él es mi proveedor. Yo sé que Él es mi amigo. Que no va a poner mi esperanza en la criatura, sino en el Creador. Y mi modo de vida cambió. Y mi imaginación es diferente. Ya no me voy a sentir yo acusado. Digo, no, si abogado tengo con el Padre, ahí está el trono de la gracia, yo voy a ir ahí y no voy a por eso dejar de ir a la iglesia porque me siento que pequé. Bueno, ahí está la sangre y yo no vuelvo atrás. Hay un versículo en Proverbios 30:30 que dice que el león es el animal fuerte que no regresa atrás, dice algo así. Cuando nosotros vamos, eso es un paréntesis, pero cuando vamos al altar de bronce, ahí está ese león que devora y nos hace no regresar atrás. Pero si adquirimos una nueva visión es para seguir entonces ese rumbo y no volvernos a caer. Bueno, les traje estos versículos y después vamos a Salmo 101:3. Espérenme que ahí se me perdió Salmos. Veamos ahí, David, Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esa parte. El primer paso es entonces dejar de empezar a ver lo malo, ¿verdad? Usted sabe cuál es su problema, hermano, y aquí no viene a acusar a nadie, que sea la palabra de Dios la que la juzgue. Pero lo primero es dejar de empezar de ver, o ver de esa manera, o de ver esas cosas. Pero segundo es empezar a ocuparse en la palabra de Dios. Si usted todo el tiempo trata solo de restringirse, pero no alimentarse de ver cosas nuevas, entonces simplemente va a caer en los mismos círculos viciosos. Entonces vaya, lo invito a que compre su libro, ahí a mí no me dan comisión ni nada, solo es para su edificación. Compren su libro, empieza a leer otras cosas. Le prometo que si usted está ocupado en eso, usted no va a estar pensando en lo que antes pensaba. Se va a empezar a llenar de esas aguas, de ese río. Va a empezar a meterse, va hasta los radios cuando sienta estar nadando y lo que va a ver va a ser el río, el Señor. Va a ver su vida, su verdad y va a empezar a dejar de preocuparse por esas adicciones. Es una realidad y por eso no hay que juzgar a nadie, pero es tan fácil, como les decía, hacer adictos a cosas visuales, por la misma naturaleza de los ojos. Pero si empezamos a ver otras cosas, nuestra mentalidad va a ser distinta. Entonces empecemos a buscar leer la palabra, buscar memorizarla. En Salmo 1 dice que el hombre que medita de día y noche en la ley de Jehová, ya está su delicia. Ese meditar en el hebreo significa murmurar, que todo el tiempo está así leyéndolas y está diciéndolas. Entonces su vista se está alimentando de otras cosas en su espíritu.
Él está viendo cosas distintas. Y pues con mi hermano estaba aprendiendo algunas cosas pues, de cómo memorizar la palabra de Dios. Y me ha servido tanto de el poder tener un problema y rápido sacar un salmo. ¿Cuál me sé? El 110 y empiezo a decir el salmo 110. O cuál sé, cualquier cosa, pero cuando siento yo ya tengo la palabra viva acá. Porque dejo de imaginar entonces cosas que son contrarias a su voluntad y su soberanía. Y empiezo a imaginarme la palabra. Y cuando siento ya estoy mejor. No hay que inventar el agua azucarada. Entonces empiece a buscar la palabra, empiece a memorizarla. Veamos ahora unos casos bueno, ya tengo un par de versículos más antes de irme al caso que les contaba. Vamos a Proverbios 7:2. Dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Puede ser que alguien venga y me diga, yo soy niño, no niña. Pero entonces, esa palabra niña, a lo que se refiere en el hebreo es a las pupilas. Dios quiere que su visión sea la nuestra. Y que esa palabra sea a través de los ojos por los cuales estemos viendo. Ya vimos que también Dios la quiere poner enfrente de nosotros, pero también quiere que sea parte de nosotros. De ver con esos ojos, que esa ley se convierta en mis pupilas, se convierta en lo que yo veo, se convierta en la manera en que yo sea sanado, que sea sanado de esa visión. Por eso Jesús decía, tienen ojos y no ven, porque estaban cegados, pero cuando Jesús viene con ese entendimiento, cuando Jesús viene con esa luz, entonces empieza a formar parte de nosotros. Después de recibir la palabra, entonces, e introducirla en nuestro sentido de la vista, lo que va a empezar a ver ahora era si antes alguien hacía algo que me molestaba, yo antes, ay, Dios te bendiga, pero ahora va a ser diferente y va a ser, yo sé que él tiene problemas, voy a orar por él, porque la palabra ya está en mi visión, la palabra ya es parte de mí. O en el tráfico, hermano, mire, no nos hagamos aquí los santos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nuestro carácter se descontrola en un momento en el tráfico? Y en vez de decir, tal vez llevaba prisa, tal vez yo pensaba en eso cuando miraba a mi cuñada embarazada, digo, ¿qué si en el carro le dice, vamos al hospital? Entonces, uno no sabe, ¿verdad?, qué persona va a la par. Y nosotros, pues buscando nuestra voluntad, es que adquirimos enojo, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a ver las cosas de una manera distinta, nuestra vida empieza a llenarse de gozo, hermano. El pastor lo hablaba en estos días, ¿verdad?, que la gente que se santifica es la gente más alegre. Y mire, ya las mismas cosas no le van a enojar, ya no le van a molestar, ya le va a sentir aburrido estar viendo la tele, estar viendo partidos, si ganó o no ganó. ¿Cuánta gente se sabe más los partidos, los jugadores de un equipo que los versículos de la Biblia? No quiero que levante la mano, mejor dejémoslo ahí. Pero, ¿cuánta gente se sabe más cosas del mundo que de la palabra? ¿Cuánta gente está invirtiendo vanamente a aprenderse cosas o chistes o qué sé yo, y no la palabra de Dios? Podemos concluir entonces cuál sería la visión de esa persona, ¿verdad? No va a estar la ley como niña de sus ojos, o sea, como sus pupilas. Y bueno, para ir concluyendo, veamos el caso de Job. Y vamos a Job 42:5. Si quieren, empecemos desde el 1, 42:1. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuántos capítulos pasó Job quejándose, viendo únicamente su currículum grandioso con todas esas obras, ¿verdad? Si usted se da cuenta y usted lee, Dios le quitó a Job sus posesiones, Dios le quitó su salud, le quitó su familia. Pero todo este tiempo Job le estuvo reclamando a Jehová las cosas que él dejado de ser. Que él dice que era ayuda de la viuda del vientre de su madre. Yo no sé cómo se hace eso. Él hablaba cosas grandes, que si la bendición se iba a perder, él se ponía así para que no se perdiera. Y él empieza a alegarle a Dios únicamente de él. No le dijo, es que mis hijos, es que yo tenía vacas. Solo estaba alegando de su propio orgullo. Porque él no estaba viendo la obra de Dios. Dios en su ojo misericordioso estaba viendo lo que le hacía falta a él para completar o para llegar a un grado más alto en su estatura.
Pero Job no podía verlo y pasó quejándose y quejándose. ¿Y qué es lo que salía de su imaginación? Salía que Dios era malo, que Dios lo estaba castigando, que Dios era quien le estaba haciendo mucho perjuicio en contra de él, ¿verdad? Y que Dios no quería hacer nada más con él y que mejor matame y maldito el día que nací. Y usted ya sabe todo lo que él decía, que había en su fe. Su fe estaba perdida y en un par de versículos pues salía a relucir que él todavía estaba ahí, pero él empezó a quejarse demasiado, ¿verdad? No digamos sus ojos naturales, ¿verdad? Viendo todo lo que se le había caído. Pero en un momento Dios se le revela y lo llegó a iluminar a tal punto que lo que dice, ahí dice mis ojos te ven, pero en el hebreo dice mi ojo te vio. Ese entendimiento estaba saliendo y pudiendo ver lo que antes no veía. Y empezó a ver, no, todo tenía un propósito, todo era santo, todo era perfecto, todo era en el tiempo de Dios, todo era un plan de Él. Él siempre fue bueno, Él siempre fue justo, Él siempre fue misericordioso, Él nunca me dejó ni me desamparó y mi vida siempre estuvo en sus manos. Y Él pudo ver, y Él pudo tener otra visión, que eso sea lo que busquemos hoy. Creo que no tengo más que decir, vamos a orar un momento y que Dios nos dé esa revelación y nos haga entonces tener una nueva visión de Él. Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias Señor porque ahora puedo ver, gracias Señor, danos tu luz, danos tu iluminación Señor, que llegue a nuestros ojos Señor, que llegue a nuestra imaginación, que llegue a nuestra fe, que nos pueda limpiar Señor Jesús, que sea como la niña de nuestros ojos, que sea como esos frontales Señor en nuestra cabeza, para que tengamos una nueva visión Señor de la palabra, no del mundo, no de las corrientes de engaño, no del pecado, de la carne, sino que sea conforme a tu ley, conforme a esa palabra que no cambia, que sigue siendo la misma. Yo me aferro a tu palabra, Señor Jesús. Danos esa palabra como ancla de confianza, como ancla, Señor, para estar en las tribulaciones y no dudar de tu soberanía, de tu poder. Llévanos por ese camino crucificado. Llévanos, Señor, por ese camino de negación, Señor Jesús, para que tengamos clara la meta, que pongamos los ojos en ti, que podamos ver esa ciudad santa, que podamos ver tus planes, que podamos ver los preparativos que haces para la boda del Cordero, Señor, que podamos ver el fin de los malos, que podamos ver, Señor, nuestra herencia eterna, que podamos ver, Señor, que tú eres nuestra posesión, Señor Jesús, más allá de cualquier cosa, te escogemos, Señor Jesús, te escogemos, somos posesión tuya, somos pueblo adquirido, estamos llamados a anunciar las virtudes que nos llamaste de tinieblas a luz, Señor Jesús. Por favor, Señor, ven sobre nosotros, visita nuestros ojos, danos, Señor, los recursos para enfocarnos en tu palabra. Danos, Señor, los recursos para poder verte, Señor, y cambiar nuestra forma de verte. Eres justo, eres bueno, no eres un Dios malo, nos amás, estás dedicado para amarnos, estás dedicado para ser nuestro Padre, estás dedicado para ser nuestro proveedor y ningún recurso nos hará falta para llegar a la meta y para terminar el propósito, Señor. Querés prosperarnos así como prospera nuestra alma, Señor Jesús. Sos bueno, te alabamos, te exaltamos, Señor. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.